¿Has escuchado la frase, la historia la escriben los vencedores? El equipo se puso a investigar. Somos el equipo y estamos investigando. Es una frase a medias, que realmente dice que la historia la escriben los vencedores, pero el tiempo da voz a los vencidos. Esta es la historia alterna que no está escrita en los libros de la Unión Soviética. Es la perspectiva escrita por el tiempo, es la óptica de la verdad. Los años 80, todos disfrutando del avance tecnológico. El naciente socialismo soviético y la democracia por fin ya aprendió a dejar el pañal. Era el amanecer después de la hora más oscura. En lugar de fisionar átomos para construir Little Boys o Fatmans, empezamos a fisionarlos para generar energía eléctrica. No podía faltar la cena familiar con la TV encendida, esos focos incandescentes a 100 watts por hora o qué tal el ventilador en tiempos de harto calor. La guerra había pasado, al menos la parte caliente. Ahora cada país podía enfocarse en construir su soberanía. Bueno, no cada país. Había un paquete de ellos que usó de broche una ideología social, política y económica llamada socialismo, que algún día, y con mucha paciencia, los llevaría al comunismo, la Unión Soviética. Todo iba viento en popa, una economía en reconstrucción, mañanas tranquilas y sin un dictador que les diga qué creer o en qué dejar de creer. Atardeceres de regreso a casa y noches de profundo descanso, una sociedad casi perfecta. Sus vehículos, sus hogares, sus familias, hasta sus reactores nucleares eran cosa de envidia. El Estado presumía documentos científicos que probaban ser infalibles, incluso los más seguros de todo el planeta. Era imposible que explotaran, no los tenía ni Obama, carajo. La Unión Soviética no se endeudó con ningún país para lograr todo esto. La Unión se había endeudado con la verdad. Los accidentes no existen, y te explico por qué. El 26 de abril de 1986 se forzaron algunos ingredientes en esta receta radiológica. 1. El Estado crea expectativas imposibles de cumplir. Ante su naciente enemigo, el capitalismo occidental. Para ejemplificarlo, digamos que en lugar de entregar un círculo aceptable, el Estado decía que ellos tenían resuelta la secuencia infinita de pi y que sus círculos eran impecables. 2. El Estado asigna a unos pocos Incompetentes para trazar el círculo perfecto. 3. Los incompetentes tienen la tarea de realizar una prueba de seguridad en el reactor 4 de la central nuclear en Chernobyl que exigía reducir la potencia de 3.600 megawatts térmicos a un mínimo de 720. Según las grabaciones de Valery Legasov, un científico que ayudó a la limpieza del desastre y que prácticamente salvó millones de vidas, las órdenes de un funcionario de alto mando fueron que no se interrumpiera la salida de energía eléctrica de la planta. Este es el primer eslabón débil en toda la cadena del desastre. A medida que la noche avanzaba, se dio un cambio de turno. Dejaron al personal menos experimentado para hacer la prueba de seguridad, otro eslabón más, y esto por decisión frontal del director de la planta, Víctor Bryukhanov, y aprobada por el ingeniero en jefe, Nikolai Fomin. Listo, ya tenemos los principales ingredientes y los eslabones débiles. Lo siguiente era casi cuestión de inercia. Seguir la tendencia de cumplir órdenes de Anatoly Dyatlov, el ingeniero en jefe adjunto y un imbécil. O bien, mantenerse en reposo e ignorar esa fuerza que te está queriendo empujar al vacío. Aquí aparecen nuestras dos primeras víctimas. Alexander Akimov, ingeniero supervisor, murió a los 33 años de edad. Leonid Tuptunov, ingeniero en jefe de control de reactores, murió a los 26 años de edad. Ambos murieron por el síndrome de radiación aguda. Anatoly Dyatlov al parecer orilló a los dos jóvenes ingenieros a realizar la prueba de seguridad en condiciones riesgosas. Ahora ya no era la inercia, es la acción y la reacción lo que provocó que la potencia del reactor bajara hasta 30 megawatts. En este punto, lo único que habían ocasionado era envenenar el núcleo del reactor. En este punto, la suerte y el conocimiento significaban prácticamente lo mismo. Así se ve el reactor nuclear,
Básicamente fisiona átomos de uranio para generar una reacción en cadena que se controla con estas barras que son de boro y, ojo, tienen la punta de grafito. La alimentación a las turbinas fue cortada con el botón AZ5 y fue presionado por un operador a la 1:23 de la madrugada. Este botón provoca que las barras de control penetren en el núcleo del reactor y así detener la radioactividad. Lo que no sabía nadie en la sala de control era que en ese momento, con todos los ingredientes, todas las estupideces y la verdad oculta iban a provocar lo que no sería posible, lo que simplemente no existía. Un accidente nuclear nivel 7. La URSS literalmente engañó a sus propios científicos diciéndoles que un reactor RBMK era imposible que explotara. ¿Se acuerdan de las puntas de grafito en las barras de control? Pues sirvieron como detonador, en un núcleo envenenado con xenón y un coeficiente de vacío positivo. O sea, el núcleo que servía para abastecer ciudades enteras de electricidad, lo habían envenenado y corrompido en algo más parecido a una bomba nuclear. Y todo esto por ocultar la verdad. Los accidentes no existen. La respuesta del gobierno. En algunas zonas de la explosión se detectaron 30.000 röntgens por hora. Esto significa que quienes estaban cerca del núcleo aproximadamente recibieron la radiación iónica de 78.000 radiografías en un solo segundo. Negligencia, como el descuido de un doctor que no quiere perder su buena reputación, prefiere ocultar el hecho a decir que se equivocó. Así es como el gobierno se resistía a aceptar el desastre, todo por proteger los secretos de un estado. Archivos ultra clasificados que orillarían a los dirigentes a no admitir la situación real en la base nuclear. Mikhail Gorbachev, el entonces ministro de la URSS, recibe una llamada telefónica en la que se le notifica que una explosión en la planta nuclear de Chernobyl había ocurrido. ¿Una explosión? No podía ser posible. El sofisticado diseño de los reactores RBMK está construido contra ellas. Las primeras horas fueron cruciales, pero Gorbachev decidió no despertar a los dirigentes convocándolos a una reunión de emergencia. En lugar de eso, creó una institución gubernamental liderada por Boris Sherbina, vicepresidente del Consejo de Ministros, que a su vez solicitó la ayuda del científico Valery Legasov. 24 horas después de la explosión, se realizó el primer acercamiento y no se podía concebir lo que observaban. Estaban confirmando que realmente el reactor había estallado, evidenciando la magnitud de lo ocurrido. El núcleo expuesto a la atmósfera, el grafito ardiendo al rojo vivo, mientras que el combustible y los materiales se habían convertido en una masa incandescente. La temperatura de esto alcanzaba 2500 grados centígrados. Eso es la mitad de la temperatura del núcleo de la Tierra. 36 horas después, se comenzó la primera evacuación de Pripyat, en un radio de 10 kilómetros alrededor de toda la planta. La segunda evacuación no se llevó a cabo sino hasta el 2 de mayo, en un radio de 30 kilómetros. Para este entonces, ya había muchas personas afectadas por dosis de radiación. En la base de la planta se registraron lecturas de 2080 Röntgen. Solo bastarían 15 minutos en esas condiciones para morir de una dosis letal. La estrategia utilizada para evitar una reacción en cadena fue arrojar una mezcla de arena, arcilla, plomo, dolomita y realizando 1800 vuelos que arrojaron 5000 toneladas de materiales al núcleo. Luego comenzó la construcción de un túnel debajo del reactor con el único fin de implantar un sistema de refrigeración para enfriamiento del reactor, excavado por jóvenes de entre 20 y 30 años. El sistema de refrigeración al parecer jamás se implementó, pero el túnel se rellenó con hormigón para evitar que el núcleo se hundiera entre las capas subterráneas por el peso de los materiales arrojados. 34 días tomó rellenar ese túnel. Posterior, se inició el levantamiento de una estructura que envolvería al reactor y lo aislaría del exterior, al cual denominaron el sarcófago. Había tomado 206 días. En 2019, se inauguró el nuevo sarcófago seguro, diseñado para contener la radiación por 100 años con materiales como el acero y como el plomo con revestimientos de teflón. No se sabe con precisión la cantidad de personas que murieron en el accidente.
Sin embargo, se calcula que 31 murieron en sus esfuerzos por cumplir con su deber. Bomberos, personal de rescate que participaron para mitigar la contaminación radioactiva. Admitir que había ocurrido el accidente representaba decirle al mundo que realmente no tenían la tecnología más chingona en reactores nucleares. La URSS se vio obligada a admitir parte de la verdad solamente porque al día siguiente, en algunos países, comenzaron a notar los picos de radiación. Los científicos están locos. Encuentran una verdad que muy pocos quieren escuchar. Si la historia de la humanidad fuera un barco, este acontecimiento fue una tormenta. Valery Alexeyevich Legasov impidió que se hundiera. Sin embargo, él, junto a muchísimas víctimas más del desastre, incluyendo el impacto ecológico y haciendo énfasis en la vida silvestre, la Unión Soviética había aceptado la deuda adquirida por ocultar la verdad. Legasov saldó esta deuda quitándose la vida el 26 de abril de 1988 a los 51 años, justo 2 años después de Chernobyl. Por suerte, dejó grabado en una cinta todo lo que pasó. Su muerte es un monumento a la depresión por haber aceptado la carga de algo que no le correspondía. Se estima que las víctimas directas del desastre fueron 200,000. La Unión Soviética reconoció oficialmente a 31. Actualmente se estima que existen 438 reactores nucleares en todo el mundo. Muy pocos siguen siendo del mismo modelo RBMK que explotó en Chernobyl. En México existen 2 reactores en Laguna Verde en Veracruz. Ambos utilizan uranio enriquecido y ahorran la quema de casi 7 millones de barriles de combustibles fósiles. Y recuerda que cada mentira dicha incurres en una deuda con la verdad, y tarde o temprano esa deuda es pagada. Sí, jala, pero creo que se le está acabando la tinta, así que ya no se reclama.